Buenas tardes, chicos. En este momento vamos a hablar un poquito acerca de los temas de base de datos relacionados con la importación de datos, que es el tema número 12, de una base de datos hacia otra base de datos, importación de un archivo de Excel, ¿verdad?, directamente hacia una base de datos, un archivo de texto que también se puede importar a una base de datos, y la forma como eliminar registros dentro de la base de datos. Yo he preparado una presentación con información bien específica acerca del tema que acabo de mencionar. Su actividad está relacionada, la práctica, con estos 4 pasos o estas 4 acciones que nosotros vamos a efectuar para poder aplicar lo que son cada uno de las temáticas mencionadas. Ok, tenemos, ¿verdad?, dentro de los temas de Access, que conocer primero cómo importar datos desde otra base de datos de Access hacia Access. Y para ello, primero tenemos que saber qué significa, y es únicamente crear una copia de esa tabla y colocarla como una nueva tabla en la base de datos actual. Una vez importada una tabla, se podrán realizar cambios en su información y diseño, sin que afecte la información original, desde donde se importó. La nueva tabla se podrá relacionar con otras tablas de la base de datos a las que fue importada. Ok, chicos, primero tenemos que tener clara o identificar la diferencia entre lo que significa importar y exportar. Importar sabemos que es traer de afuera hacia adentro. Exportar va a ser mandar algo que tengo adentro hacia afuera. Cuando yo importo una base de datos de Access hacia otra base de datos, nosotros estamos actualizando la información posiblemente dentro de la base de datos que yo tengo abierta en este momento. Vamos a darnos cuenta que es útil importar una tabla desde otra base de datos, por ejemplo, si se requiere utilizar la estructura o la información de dicha tabla dentro de la base de datos actual. Tenemos también que conocer que para poder realizar esta función, nosotros vamos a seguir una serie de pasos. Primero, abrir la base de datos a la que quieres importar los objetos, en caso que todavía no esté abierta. Es decir, tengo que tener abierto el archivo a donde quiero incorporar la información que está en otra base de datos que tengo almacenado en algún lugar de mi computadora. Y el formato de archivo puede ser MDB o ACCDB, que son los formatos que me proporciona Access. Si el archivo está en formato MD o ACCDE, solo podrá importar tablas y consultas de otras bases de datos de Access. Estas son extensiones que me generan algunas versiones propiamente de Access. Tenemos como punto número 2 que si estamos utilizando Access 2016, 2013 o 2010, vamos a tener que dar clic en la pestaña Datos Externos en el grupo Importar y Vincular, y ahí vamos a dar clic en Access. Cuando ya hayamos hecho esa parte, vamos a observar que se va a abrir una caja de diálogo y ahí vamos a obtener datos externos, base de datos, en este caso Access. También usted puede ejecutar estas acciones presionando clic derecho de su ratón. Como cuarto punto, en el cuadro de texto, nombre de archivo del cuadro de diálogos, obtener datos externos, base de datos Access, escribir el nombre de la base de datos de origen o hacer clic en examinar. Cuando nosotros escribimos el nombre de la base de datos de origen, tenemos que digitar exactamente el nombre que tiene esta base de datos, respetando mayúsculas, espacios en blanco o caracteres especiales. Y si no, buscamos, ¿verdad?, por medio del botón de examinar, la ubicación en donde se encuentra la base de datos. Para mostrar el cuadro de diálogo, abrir archivo. Nuestra base de datos y que se vaya a la base de datos de origen, seleccionarla y después dar clic en el botón abrir. Como quinto punto, tenemos que seleccionar importar tablas, consulta formularios, informes macros y módulos en la base de datos actual. Y después vamos a tener que dar clic en aceptar para abrir el cuadro de diálogo, importar objetos. Al final vamos a dar clic en aceptar para iniciar la operación de importación. Una vez, ¿verdad?, ya hayamos ejecutado esta acción, vamos a poder observar
que nos va a aparecer dentro de la base de datos actual todas las modificaciones o actualizaciones que vengan de la base de datos externa que hemos mandado a llamar. Yo voy a explicar, voy a dar, ¿verdad?, esta lectura mencionando a los pasos que vamos a ejecutar, y posterior a ello vamos a realizar una práctica con el control escolar 6, que es lo que usted debería de realizar en su práctica de tarea, aparte de los ejercicios que tiene en el lanzador que le he proporcionado de Texty Program. También el día de su clase nosotros vamos a dar una retroalimentación cómo instalar ese programa en la computadora para que usted pueda realizar las prácticas relacionadas a estas 4 temáticas. Por el momento también vamos a aprender a importar datos desde un archivo de Excel. Cuando importamos datos desde un archivo de Excel, significa que vamos a crear una copia de los registros existentes en una hoja de cálculo y los vamos a pegar en una tabla existente dentro de la base de datos actual. En este caso, nosotros lo que vamos a hacer es mandar a llamar una tabla. No vamos a mandar a llamar toda la información contenida en otra base de datos. Y es un archivo propiamente que pertenezca a Excel. Acuérdense que Excel es la primera o el primer software donde yo puedo administrar información con diferentes tipos de formato y registros. La tabla en la cual se pegarán los registros importados debe de tener el número necesario según las columnas de la hoja de cálculo de Microsoft Excel que tenga datos, estar en el orden de acuerdo y ser del tipo de dato acorde con el dato en que se pegará en cada campo. Es decir, que no podría estar trabajando un tipo de formato en Excel cuando en Access tengo personalizado otros formatos y otras características y otras propiedades que son totalmente diferentes a las que puedo haber establecido dentro del programa de hoja de cálculo. Si no existe una tabla que pueda recibir los registros que se están importando, esta será creada como parte del proceso de importación. ¿Qué significa? Significa que yo puedo crear la tabla de Excel al momento de importarla, sin que ésta ya exista o esté guardada. Importar datos desde un archivo de Excel a una base de datos de Microsoft Access puede ser útil, por ejemplo, si se requiere información que ya existe y que está en una hoja de cálculo. Por ejemplo, las empresas muchas veces llevan su información en hojas de cálculo por ser un programa más sencillo de manejar. Pero si yo quiero tener esa información almacenada en una base de datos, entonces yo fácilmente puedo mandar a llamar e ir alimentando la base de datos de Access, sin necesidad de estar ingresando los registros directamente en Access, sino que dentro de una hoja de cálculo, en este caso Excel. Nosotros también vamos a ver que para hacer este proceso tenemos que seguir una serie de pasos. Entre ellos, el primer paso que vamos a realizar es buscar el archivo de origen. Ojo, tenemos que tener bien claro el nombre del archivo al cual vamos a hacer referencia y seleccionar la hoja de cálculo que contiene los datos que desea importar a Access. Si se desea importar solo una parte de una hoja de cálculo, puede definir un rango con un nombre que incluya solo las celdas que desea importar. Cuando ustedes vieron Excel el año pasado, tuvieron que haber conocido que dentro de Excel nosotros podemos asignarle un nombre a diferentes tipos de rangos, ya sea una tabla, sea una celda o un conjunto de celdas que guarden información. Asignar un nombre y cuando hagamos referencia a ese grupo de celdas ya no vamos a seleccionarlas, sino solo vamos a escribir el nombre que se le ha proporcionado. Vamos a definir un rango con nombre. Esto puede ser opcional. ¿Por qué? Porque si usted lo que quiere mandar a llamar toda la tabla, entonces no necesita establecer rango. O puede seleccionar, ¿verdad?, el grupo de celdas con las cuales quiere trabajar. Vaya a Excel y abra la hoja de cálculo que contiene los datos que desea importar. Seleccione el rango de celdas que contenga los datos que desea importar. Haga clic con el botón secundario en el rango seleccionado y a continuación haga clic asignar nombre a un rango o definirlo en el cuadro de nombres de Excel.
En el cuadro de diálogo, nombre nuevo, especificar un nombre para el rango en el cuadro de nombres y luego hacemos clic en el botón aceptar. Este punto número 2 es en aquel caso que yo quiera mandar a llamar un rango específico y que se encuentra en un libro de Excel y que me interesa mandar a insertar dentro de una tabla o dentro de una base de datos creada en Access. Nosotros nos vamos a dar cuenta también que tenemos que revisar los datos de origen. Cerrar el libro de trabajo de origen si está abierto. No puede estar abierto el libro de Excel cuando yo importo porque me pueden dar errores de conversión de datos durante la operación de importación. Es por ejemplo como cuando queremos en Word, de repente usted ve que quiere hacer una modificación en el archivo, quiere guardar un cambio. Si la página de Word está abierta, le va a decir que no puede ejecutar cambios porque el archivo está en uso. Es exactamente lo mismo que pasa en Excel al momento de querer importar información desde una hoja de cálculo hacia Access. Debe de cerrar el archivo original. Y si está utilizando Access 2016, siempre 2013 o 2010, nosotros vamos a dar clic en la pestaña Datos Externos y buscar en el grupo Vincular, Importar y Vincular. Y luego hacemos clic en Excel. En el cuadro de diálogo vamos a obtener datos externos, hojas de cálculo de Excel. En el cuadro de nombre de archivo, especificar el nombre de archivo de Excel que contiene los datos que desea importar. O bien, podemos hacer clic en el botón examinar, buscar por medio del cuadro de diálogo abrir archivo, localizar el archivo, seleccionarlo, para que luego nosotros lo podamos tener ya dentro del asistente que me permite hacer el proceso. Tenemos que especificar cómo deseamos guardar los datos importados y almacenar los datos. Para almacenar los datos en una nueva tabla, tenemos que seleccionar importar el origen de datos en una nueva tabla de la base de datos actual. Se le pedirá que dé un nombre posteriormente a esa tabla. Para anexar los datos a una tabla existente, vamos a seleccionar anexar una copia de los registros a la tabla y seleccionar una tabla en la lista desplegable. Esta operación no está disponible si la base de datos no contiene ninguna tabla. Y luego vamos a dar clic en el botón aceptar. Lo que nosotros vamos a ir corroborando al momento de hacer los procesos es que me aparezca esta información en la base de datos en la cual yo estoy realizando los procesos. Luego vemos, ¿verdad?, también cómo podemos importar datos desde un archivo de texto. Recuérdese que en Word, en bloc de notas o en WordPad, nosotros podemos también crear información y esa información posteriormente mandarla a llamar dentro de lo que es una base de datos. Dice que importar archivos desde un archivo de texto significa crear una copia de la información existente en un archivo con extensión .txt. Los archivos TXT son archivos de bloc de notas o archivos de WordPad. Pegarle en una tabla existente dentro de la base de datos actual, o podría ser un documento de Word. La tabla en la cual se pegarán los registros importados deberá tener el número necesario según las columnas del archivo de texto, estar en el orden adecuado y también ser del tipo de dato acorde con el dato que se tendrá que pegar en cada campo. Si no existe una tabla que pueda recibir los datos que se están importando, esta será creada como parte del proceso de importación. Importar datos desde un archivo de texto a una base de datos de Microsoft Access puede ser útil, por ejemplo, si se requiere información que ya existe y que está en un archivo de este tipo que sería TXT. Muchas veces, igual como mencioné en la parte de Excel, nosotros vamos almacenando información ya sea en Excel o ya sea en un documento de texto para es más sencillo, para que no sea tan complejo
y estar metiendo información dentro de la base de datos. Recuérdese que entre más manipulamos una base de datos, podemos cometer errores y podemos dañarla. Cuando en ocasiones los archivos de texto se utilizan para tener un respaldo de la información de las tablas, ya que usualmente este archivo pesa poco. Si una tabla de la base de datos se daña, puede eliminarse e importarse la información que se haya guardado en un archivo de texto. ¿Se pueden dañar las tablas en Access? Claro, se pueden dañar. Recuerde que cada vez que yo estoy usando un documento, estoy sustituyéndolo, lo estoy alimentando, estoy desgastando, estoy generando nuevos registros y todo esto al final me puede ocasionar algún daño, más aún si las relaciones que se han creado dentro de la tabla me generan algún tipo de conflicto. Ahora, también para poder hacer este procedimiento existe una serie de pasos, entre ellos preparar el archivo de origen. Si usted no lo tiene listo, pues entonces tendría que generarlo, guardarlo, ¿verdad? Y tenerlo preparado para poder hacer el procedimiento. Abrir el archivo de texto de origen en un editor de texto como bloc de notas. Revisar el contenido del archivo de texto de origen. Abrir la base de datos de Access en la que se almacenarán los datos importados. Si no desea guardar los datos en ninguna de las bases de datos existentes, usted puede crear una base de datos en blanco y agregarla, ¿verdad? Como que si fuese un procedimiento totalmente nuevo. Antes de iniciar la operación de importación, decida si desea guardar los datos en una tabla nueva o en una existente. Si está utilizando siempre Access 2016, 2013 o 2010, solamente va a dar clic en la pestaña Datos externos, en el grupo también de Importar y Vincular y hacer clic en el archivo de texto. Y luego Access abrirá una caja de diálogo para obtener los datos externos y tener el archivo de texto. Cuando nosotros ejecutamos este proceso, me aparece una ventana como la que ustedes están observando, en donde usted le da clic al botón Examinar, busca la ruta donde esté el archivo de texto y luego importa el origen de datos a una nueva tabla de la base de datos o anexa una copia de los registros y usted selecciona a la tabla a la cual va a ubicar esos registros. Para ello se le va a habilitar esta lista desplegable y va a poder seleccionar dentro de qué tabla lo quiere realizar. Y luego usted va a dar clic directamente en el botón Aceptar. En el cuadro de diálogo de obtener datos externos, archivos de texto, cuadro de nombre del archivo, va a especificar el nombre del archivo de origen. Va a especificar cómo desea guardar los datos importados. Para almacenar los datos de una tabla nueva, seleccione importar el origen de datos en una nueva tabla de la base de datos actual, que es lo que le acabo de explicar. Se le pedirá que después usted tiene que asignar un nombre posteriormente a esta tabla. Y para anexar los datos a una tabla existente, va a seleccionar una copia de los registros a la tabla y selecciona la lista desplegable. Exactamente lo mismo que le expliqué cuando le mostré la ventana. Y al final, usted da clic en el botón Aceptar. Ok, chicos. Y tenemos, ¿verdad? También la parte cómo eliminar registros de prueba de una tabla. Generalmente, como parte del proceso de desarrollo de una base de datos, se crean tablas y se prueban capturando registros con información ficticia. Si ustedes se recuerdan, cuando nosotros fuimos creando o aprendiendo a crear campos, definiendo los tipos de datos, generando sus propiedades, la forma de probar que si estaba funcionando era ir agregando registros, es decir, ir agregando información, pero esa información en una verdadera base de datos pueda que no sea real, solo es como una prueba si la base de datos o la tabla me está funcionando. Entonces no sería necesario tener esos archivos para que se comience a generar o alimentar la base de datos ya con la información que realmente nos interesa. Una vez que la base de datos está lista para empezar a usarse de forma real, la información de prueba debe de eliminarse, es decir, no puedo dejar registros ficticios porque se supone que yo estoy creando una base de datos para que sea utilizada por una persona o por alguna empresa.
La forma más sencilla es abrir cada tabla en la vista de hoja de datos, seleccionar todos los registros y presionar la tecla suprimir. Pero también se puede seleccionar en la parte superior donde yo he abierto la tabla y eliminar los registros. Lo vamos a ver cuando hagamos el ejercicio que viene incluido en la actividad número 6. Observen, yo tengo una serie de datos, yo puedo seleccionar acá y dar clic derecho y eliminar. Cuando yo acepto la eliminación, me quedaría la tabla como la tenía a un inicio, en blanco y sin ningún registro. Ok, chicos, si se dan cuenta, ¿verdad? También ponemos pasos para poder realizar esta acción. Entre ellos, dice que el proceso de eliminación es bastante sencillo, excepto cuando el registro está relacionado con otros datos y se encuentra en el lado 1 de una relación, es decir, en una relación 1 a varios. Para mantener la integridad de datos de forma predeterminada, Access no le permite eliminar datos relacionados. ¿Se recuerda cuando aprendimos a relacionar tablas? Cuando nosotros tenemos tablas relacionadas de una a muchos, significa que ese dato puede estar incluido o puede ser un nexo o puede ser un vínculo para la información de otras tablas. Si yo tengo esa información o ese registro vinculado o relacionado con otras tablas, Access no me va a permitir que yo lo elimine, porque entonces estaría dañando toda la base de datos. Tendría quizás que eliminar la relación si no es necesaria tenerla y luego eliminar los registros. Entonces también al momento de ingresar registros de prueba tenemos que tener mucho cuidado y verificar el tipo de relación que nosotros hemos establecido dentro de cada tabla. Vamos a abrir la tabla en la vista hoja de datos o en el formulario en vista formularios. Vamos a seleccionar los registros que deseamos eliminar y seleccionar un registro. Hacer clic en el selector de registros junto al registro si el selector de registros está disponible. Para ampliar o reducir la selección, arrastrar el selector de registro si está disponible y presionar la combinación de teclas Mayux más flecha hacia abajo o Mayux y flecha hacia arriba. Presionamos la tecla suprimir o seleccionamos inicio, registros, eliminar o presionamos control más el signo menos. Esta sería la forma como nosotros podríamos trabajar con nuestra base de datos. Ahora, yo voy a hacer este ejercicio para que nosotros podamos ir manipulando y viendo la forma como se trabaja este tipo de archivo. Yo voy a repetir el ejercicio en la clase para que usted lo pueda aplicar en su actividad. La próxima actividad yo ya no le voy a desarrollar el control escolar. Lo que voy a hacer en la próxima actividad es prepararle un archivo parecido para que la actividad usted la haga solito, siguiendo los pasos que haya hecho o haya seguido en las prácticas del Texty Program. Ok, yo ya tengo abierta la base de datos con la cual vamos a trabajar. En este caso es el control escolar 6. ¿Y qué me pide el control escolar 6? Si yo me voy a la guía que yo le he proporcionado en su plataforma Santillana o en la guía que le envié por medio del correo, entonces usted se va a ubicar en el punto número 3, que dice: la dirección académica actualizó el catálogo de profesores y lo ha colocado en un archivo de Microsoft Access llamado Profesores, dentro de la carpeta Actividades. Importe el nuevo catálogo a la base de datos actual y realiza las acciones necesarias para sustituirlo por el actual. Ok, me está hablando de la tabla llamada catálogo de profesores. Si yo me voy en este momento, voy a cerrar la presentación para que podamos tener la base de datos. Me dice que me voy a ir a la tabla catálogo de profesores y que necesito importar. Acá me voy a cerrar también este documento para tener solamente la guía. Me dice que yo necesito
actualizar el catálogo de profesores y que se ha colocado en un archivo de Microsoft Access llamado profesores dentro de la carpeta de actividades. Yo ya copié todos esos archivos en un lugar específico solo para ejecutar el proceso. ¿Qué me está pidiendo? Que dentro de catálogo de profesores yo pueda importar. Observe que yo lo estoy haciendo desde el clic derecho del mouse. ¿Qué quiero importar? Una base de datos de Access, un archivo de Excel, una lista SharePoint, archivos de texto, archivos XMLS, una base de datos completa OBDC o DBC, documentos HTML, es decir, una página web o una carpeta de correos de Outlook. Obviamente me está pidiendo que sea una base de datos de Access. Ok, me está diciendo, ¿verdad?, que yo necesito importar las tablas, consultas, formularios o informes que aparezcan en ese lugar. Para poder seleccionar, yo tengo que tener claro qué es lo que quiero importar. Me está diciendo la guía que yo voy a buscar un archivo de Access llamado profesores. Entonces, yo voy a dar clic en examinar. Voy a buscar, quizás usted no logre ver en este momento, o tal vez sí, en donde yo tengo almacenado en una de las carpetas de ustedes, en el periodo 2, yo tenga almacenada la base de datos que voy a utilizar. Voy a seleccionarla y la voy a abrir. Como lo que quiero es importar todos los datos, dejo seleccionada la primera opción y doy clic al botón aceptar. ¿Qué necesito en este momento? Necesito importar todos los objetos, es decir, todo lo que aparezca dentro de la base de datos. Puedo seleccionar todo y aceptar. Si yo necesitara únicamente una parte, entonces solamente seleccionaría la tabla que necesito. Y le doy clic en el botón cerrar y ahora yo ya tengo actualizado mi catálogo de mi tabla de profesores dentro de lo que es mi base de datos. Observemos, yo ya tengo acá catálogo de profesores y tengo toda la información que estaba en esta base de datos y que no tenía dentro de la base actual. Esto, chicos, sería el primer paso con el que nosotros debemos de trabajar. Voy a cerrar la tabla y me queda ya nuevamente en blanco. Siguiendo con el procedimiento, ahora me dice en el punto número 4. El nuevo catálogo de materias se encuentra en un archivo de texto llamado materias.txt dentro de la carpeta de actividades. Si se te pide importarlo a la tabla correspondiente dentro de la base actual, voy a buscar el catálogo de materias, es decir, voy a buscar, ¿verdad?, dentro de mi tabla la palabra, en este caso, materias. Recuerde, ¿verdad?, que en materias yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 materias. Voy a cerrarlo y voy a verificar que mi archivo de texto, en donde tengo la información, tiene otros programas, tiene otras asignaturas diferentes a las que tengo dentro de mi tabla original. Estos archivos o estos documentos tienen que agregarse, tienen que adicionarse a los datos que ya tenemos en la tabla de Access. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a dar clic derecho nuevamente a materias, voy a importar, pero ahora, ¿qué tipo de archivo voy a importar? Me está diciendo, ¿verdad?, que voy a importar un archivo llamado materias.txt. Entonces voy a dar clic derecho, importar y voy a buscar un archivo de texto. Necesito agregarlo, ¿verdad?, a la tabla llamada materias. Voy a buscar primero mi archivo, a mí me cae por defecto porque ya lo tengo. Abrir y lo voy a anexar dentro de la tabla, en este momento, materias. Voy a aceptar y ahora me tiene que aparecer todos los datos que ya tenía en el archivo de texto. Voy a dar clic en siguiente y luego voy a finalizar. Importar a la tabla materias, finalizar y voy a cerrar.
Cuando yo abra materias, van a observar que aparte de las materias que ya tenía, se han adicionado las materias que venían en el archivo .txt. Ok, voy a cerrar nuevamente mi archivo y continúo con mi práctica. Luego mi práctica me dice en el punto número 5. A partir del siguiente mes se implementará un sistema de tutorías para todos los alumnos de esta institución. El registro de las primeras tutorías realizadas por parte de un grupo piloto se capturó en un archivo de Microsoft Excel llamado tutorías dentro de la carpeta de actividades, el cual debe de importar a la base de datos actual. Es muy importante que consideres que la clave principal debe ser la columna llamada número de registro. Es decir, yo tengo que buscar un sistema de tutorías para los alumnos. Si yo me ubico en la base de datos, yo tendría que buscar las tutorías ¿para quién? Para mis alumnos. Entonces yo voy a dar clic derecho sobre en este caso, ¿verdad? Sobre la tabla alumnos, voy a dar clic en importar y voy a buscar un archivo de Excel. Voy a seleccionar y ahora acá tengo tutorías. Voy a dar clic en abrir y ahora voy a anexar o importar el origen de los datos de datos en la tabla, en este caso alumno. Observen, ¿verdad?, que no tengo nada en este momento que hable de tutorías. Voy a dar clic en aceptar y aparecen todos los alumnos los que voy a agregar. Voy a finalizar y me está diciendo que su índice está fuera del intervalo. ¿Qué significa? Vamos a ir hacia atrás. Voy a ir nuevamente, ¿verdad?, a verificar por qué me está dando este error y voy a verificar nuevamente la indicación que me dice que se implementará un sistema de tutorías para los alumnos. El registro de las primeras tutorías realizadas por parte de los alumnos de un grupo piloto se capturó en un archivo de Excel y se llamará tutorías. Ok, que entonces, ¿qué me está diciendo esto? Mala interpretación. Me está diciendo que yo voy a agregarla. Acá no la voy a agregar a la que ya tengo, sino que la voy a agregar como una nueva tabla. Voy a aceptar, voy a dar en clic en finalizar, después de siguiente, y se va a llamar la tabla llamada tutorías piloto. Examinar y cerrar. ¿Qué me pasó en este momento? Que yo no leí bien la indicación y no voy a agregar los archivos a los alumnos, sino que voy a agregar una tabla llamada tutorías para mis alumnos. Ok, chicos, de esta manera es que usted tiene que realizar los pasos para poder hacer una importación. Si observan, así como yo me equivoqué, yo quise hacer las puertas mecánicas, nos puede pasar, le puede pasar a usted. Primero tenemos que leer e interpretar la indicación. Yo quise hacer el procedimiento como hice con el archivo de texto y realmente no me estaba solicitando esto. Y estos son de los errores que nosotros podemos generar al momento de realizar estos procesos. Y como última instancia, dice que los registros actuales en la tabla de calificaciones son registros de prueba que se hicieron para verificar el correcto funcionamiento de las relaciones entre las tablas, lo que le mencionaba en la parte teórica, pero ya no son necesarios. Entonces me está diciendo que yo necesito eliminar de la tabla calificaciones todos los registros. Es decir, voy a eliminar todos los registros, me va a preguntar que si deseo borrarlos y le digo que sí. Y ahora la tabla de calificaciones me queda prácticamente en blanco. Voy a guardar el cambio, voy a ir a calificaciones y yo ya la tengo lista para poder agregar datos que realmente sean los que voy a necesitar en mi base de datos. Ok, chicos, yo creo que con esta
clase, ¿verdad? Usted pues va a tener ya una forma más clara cómo poder realizar su actividad. Si usted la había hecho y había tenido algún error, puede modificar y puede reenviarla. Si usted la envió correctamente, solamente, ¿verdad? Trate de, ¿qué le digo? De complementar el proceso con lo que yo le estoy explicando. Para la próxima clase yo voy a tener un archivo diferente solo para que usted pueda entender los procesos de los procedimientos que vamos a ver. Ok, chicos, yo acá tengo el Texty Program antes de que terminemos y nosotros en la siguiente clase vamos a realizar la actividad número 7. ¿Qué vamos a hacer en la actividad número 7? Vamos a vincular tablas de Access, vamos a vincular tablas de Excel y vamos a utilizar el administrador de tablas vinculadas. Le voy a pedir que realice las prácticas como lo hacíamos en el colegio, las capture en un documento de Word y me las envíe ya realizadas. Le va a servir para que practique y cuando ya le toque desarrollar la actividad 7, usted no tenga mayor dificultad, más con la explicación que le voy a dar. Con este tema nosotros vamos a finalizar todo lo relacionado a tablas y entraríamos ya a partir del tercer periodo con la creación de consultas. Bueno, chicos, espero, ¿verdad?, que haya quedado claro que si tenemos dudas, usted me las puede hacer el día o preguntar el día de mañana. Tenemos clase de informática. Yo espero, ¿verdad?, que con el tiempo que nos han asignado, pues tengamos mayor espacio para poder estar interactuando de una mejor manera. Ok, chicos, se les quiere mucho, se les extraña mucho y los espero puntuales mañana.